Vamos a empezar con el mensaje del segundo ángel. Vamos a dar lectura al libro de Apocalipsis, capítulo número 14, el verso número 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. A partir de esta mañana vamos a estudiar el mensaje del segundo ángel, que nos habla y nos dice que Babilonia ha caído y porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No dice excepto, dice todas las naciones, todos los seres humanos. Queremos saber en qué consiste esos vinos. Vamos a dar lectura al libro de Mensajes Selectos 2, página 135, párrafo número 1. 135, párrafo número 1. El profeta dice: vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Babilonia ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿En qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero, del cuarto mandamiento. Ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Ha esparcido ampliamente muchos errores y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Dice, al hablar del vino de Babilonia, hace una pregunta: ¿en qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Cuando dice en sus doctrinas falsas es porque hay una doctrina verdadera. ¿Y Babilonia qué ha hecho? Ha pervertido las doctrinas verdaderas que la Biblia nos enseña. Dice, ¿en qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso. Uno de los vinos de Babilonia es un día de reposo falso. ¿Por qué dice un día de reposo falso? Es porque hay un día de reposo verdadero. En lugar del verdadero cuarto mandamiento de Dios. Y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Muy bien. Y antes de anotar todos los vinos de Babilonia, seguramente no todos, pero vamos a anotar los más importantes. Tenemos que decir que antes de 1844, desde el primer chasco que ocurrió en abril de 1844, hasta el 10 del mes séptimo de 1844, Guillermo Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje del segundo ángel. Vamos a dar lectura una vez más al libro Primeros Escritos, página 237, párrafo número 1. Al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel,
Rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza. Al oponerse al primer mensaje, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor estaban oprimidos, aceptaron el mensaje: ha caído Babilonia, y salieron de las iglesias. Cuando Guillermo Miller empezó a predicar el mensaje del segundo ángel, después del primer chasco hasta el segundo, él predicó el mensaje del segundo ángel, pero es importante que entendamos que él no dijo vino de Babilonia es santidad del domingo. No dijo vino de Babilonia es la inmortalidad del alma. No dijo que vino de Babilonia son los tormentos eternos. Él predicó el mensaje del segundo ángel diciendo ¿qué cosa? Ha caído Babilonia. Y en Mensajes Selectos 2, en la página 120, el párrafo número 2 dice: el primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier otro tiempo pasado que se los repita. A los que están buscando la verdad, debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético de las cosas que han sido y las que serán. La amonestación es: ahora es tan esencial como en cualquier otro tiempo pasado que se los repita. ¿Qué tenemos que hacer? Si bien es cierto que de abril de 1844 a octubre de 1844, Guillermo Miller y sus colaboradores proclamaron el mensaje del segundo ángel. Si bien es cierto que ellos proclamaron eso, la orden es que se repita. Pero esta vez que se repita ¿cómo? No solamente diciendo Babilonia ha caído, sino en aquel tiempo fue interpretado como una caída moral de las iglesias. ¿Por qué? Porque habían rechazado el mensaje del primer ángel. Si nosotros no aceptamos el mensaje del primer ángel, como dice el libro Primeros Escritos, dice: al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. O sea, si nosotros rechazamos el mensaje del primer ángel en un puntito o en una coma, ¿nos ha de beneficiar el mensaje del segundo ángel? No, no nos ha de beneficiar el mensaje del segundo ángel. Y vamos a entrar en tinieblas de las cuales seguramente
que ni el Señor nos ha de poder sacar. Entonces, por eso aquí está escrito que se debe repetir ¿qué cosa? Tanto el mensaje del primer ángel como el segundo. Hemos terminado de estudiar el mensaje del primer ángel y ahora vamos a estudiar el mensaje del segundo ángel. ¿Y por qué debemos estudiar el mensaje del primero y del segundo? Aquí dice, debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. ¿Podemos predicar correctamente el mensaje del tercer ángel sin predicar el primero? El primero prepara ¿para qué? Para el segundo. Y el primero y el segundo van a preparar el camino ¿para qué? Para que se proclame el mensaje del tercer ángel. Entonces, son mensajes secuenciales. Y que uno prepara para el segundo, el uno y el segundo preparan para el tercero. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante las publicaciones. Muy bien. Entonces, necesitamos obedecer el mandato del Señor, repetir el mensaje, no solo del primero, sino también del segundo. Hemos dicho que Guillermo Miller predicó el mensaje del segundo ángel, pero él no predicó que ese vino consistía, hemos dicho, en la santidad del domingo o la inmortalidad del alma. Entonces, vamos a ir anotando aquí la lista de los vinos de Babilonia. Vamos a poner número 1. Mensajes selectos 2, página 135. Mensajes selectos 2, página 135. ¿En qué consiste ese vino? El párrafo 1. En sus doctrinas falsas. Ha dado un día de reposo falso. ¿Qué ha dado Babilonia? Un día de reposo falso. Santidad del domingo. En oposición al verdadero día de descanso. Número 2. Dice, un día de reposo falso en lugar del verdadero del cuarto mandamiento. Has repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad del alma. Inmortalidad, mortalidad del alma. Inmortalidad del alma. Para hemos leído que 2 de mensajes selectos, página 135, párrafo número 1. ¿Y en la Biblia dónde está? En la Biblia lo vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 7, 25. Pensará en cambiar. Cuando habla de Babilonia, Daniel le dice cuerno
pequeño. Hablando del cuerno pequeño, ¿qué dice? Pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Cuando dice tiempos y la ley, está hablando del cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento es el único que nos habla de tiempo. Ninguno de los demás mandamientos nos habla de tiempo. Vamos a dar lectura también. Inmortalidad del alma. Vamos a dar lectura. Hemos leído aquí, hemos leído una vez más 2 de mensajes selectos, página 135 mismo, el párrafo 1. Y vamos a agregar conflicto de los siglos, página 645, párrafo 1. Vamos a dar lectura a este párrafo. Conflicto de los siglos, página 645. El párrafo número 1. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Dice, merced a 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Conflicto de los siglos, 645, párrafo 1. Inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Muy bien. Este punto de la inmortalidad del alma está unido a otro error. Vamos a dar lectura. Conflicto de los siglos, página 644, párrafo 0. Conflicto de los siglos, página 644, párrafo 0. Aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al del estado consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. Vamos a releer. Aferrándose al error papal, el de la inmortalidad natural del alma y al estado consciente de los muertos. Entonces, este error de la inmortalidad, esta doctrina, este vino de Babilonia que es inmortalidad del alma, está unido a otro vino. ¿Cuál es ese otro vino? Y al del estado consciente de los muertos, al estado consciente de los muertos. Han rechazado su única defensa contra los engaños del espiritismo. En la página 645 está diciendo que la inmortalidad del alma es la base del espiritismo. Y al aceptar la inmortalidad del alma y el estado consciente de los muertos, se está rechazando toda defensa contra los engaños del espiritismo. Vamos a dar lectura a Joyas tomo número 2. Joyas tomo número 2, la página 362. Joyas tomo número 2. Página 362, párrafo número 3. Joyas de los Testimonios, página 362, párrafo número 3. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error.
Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias y así se cumplen las escrituras que dice, porque todas las naciones, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Una vez más, en Joyas tomo número 2, página 362, nos está ratificando ¿qué cosa? Que el vino del error, este vino de Babilonia, se compone ¿de qué? Falsas doctrinas. ¿Por qué dice falsas doctrinas? Porque hay la doctrina bíblica verdadera. Dice, como la inmortalidad del alma. Y dice también la exaltación, la defensa y la exaltación del primer día de la semana como el día santificado por Dios. Entonces, esta doctrina de la inmortalidad natural del alma está unido a ¿qué error? Al error del estado consciente de los muertos. Conflicto de los siglos, página 644, párrafo 0. 644, párrafo 0. Pero también nos dice lo siguiente. Nos dice el tormento eterno de los impíos. Otro vino de Babilonia, ¿qué es? Tormento. ¿El tormento qué? Eterno. Tormento eterno de los impíos. Tormento eterno de los impíos. 2 de Joyas de los Testimonios, página 362, párrafo 3. Vamos a dar lectura también al libro Conflicto de los Siglos, en la página 589, párrafo 1, Conflicto de los Siglos, página 589, párrafo 1. Pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debía llevar a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira. Y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfechos. Cuando consiguió la caída del hombre Adán, y al hombre Adán le predicó la inmortalidad del alma, ¿qué dijo Satanás? Que debía de inculcar, aquí dice, la creencia de la inmortalidad del alma, la creencia de la inmortalidad natural del hombre, y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, ¿a qué debía de llevarles? A la conclusión de que el pecador va a vivir en penas, tormento eterno de los impíos, sinónimo de ¿qué? Sinónimo de penas eternas, pero también sinónimo de
infierno. Conflicto de los siglos, página 591, párrafo número 1. Y en la 589, vamos a corregir, es 589. 589, párrafo 1, pero también vamos a leer la 591, párrafo 3. Dice 591, párrafo 3. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da de beber a todas las naciones. La teoría de las penas eternas, tormento eterno de los impíos, sinónimo de infierno, aquí dice que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia. Vino de las abominaciones de Babilonia. Número 4. Negar la preexistencia de Cristo. Negar la preexistencia de ¿quién? De Cristo como Dios. Cuando dice negar la preexistencia, está hablando de negar la preexistencia de Cristo como Dios. Porque Cristo como Dios existe desde la eternidad. Vamos a dar lectura una vez más. Joyas, tomo número 2, página 362, párrafo 3. Negar la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. ¿Negar qué cosa? La preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Cuando dice nacimiento en Belén es el Cristo como hombre, pero dice que Cristo no existió como Dios antes. 2 de Joyas de los Testimonios, 362, párrafo 3. Y vamos a dar lectura también al conflicto de los siglos, 578, párrafo 3. 578, párrafo 2. 500. Conflicto de los siglos, 578, párrafo número 2. 578, párrafo número 2. Otro error peligroso es la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existió antes de su venida a este mundo. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia y sin embargo contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. También la negación de la preexistencia de Cristo es un vino de Babilonia. Vamos a ir número 5. Número 5. Perversión de la doctrina de la justificación. Vamos a dar lectura al libro Fe y Obras, página 12, párrafo 2. Fe y Obras, página 12, párrafo número 2. Mientras una clase pervierte
la doctrina de la justificación por la fe y deja de cumplir con las condiciones formuladas en la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos, igualmente cometen un error semejante los que pretenden creer y obedecer los mandamientos de Dios, pero se colocan en oposición a los preciosos rayos de luz nuevos para ellos que se reflejan de la cruz del Calvario. ¿Qué otra doctrina es? Pervertir la doctrina de la justificación. Fe y Obras, página 12, párrafo número 6. Tenemos punto número 6. La doctrina de la transubstanciación. Conflicto de los siglos, página 64. Conflicto de los siglos, página 64, párrafo 1. Vamos a dar lectura a esto. Conflicto de los siglos, página 64, párrafo número 1. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveran que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Con la blasfema presunción se arrogan el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos o pena de muerte a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos se negaron a ello y fueron entregados a las llamas. La doctrina de la transubstanciación. Este es el cumplimiento de Daniel capítulo 8, verso número 11, que dice que el cuerno pequeño iba a quitar el continuo, que el cuerno pequeño iba a quitar el continuo. Punto número 7. Otro vino de Babilonia es Cristo humano pecaminoso. Cristo humano pecaminoso. Es otro vino de Babilonia. Basado, pervertido, Hebreos capítulo 2, 14. La doctrina que enseña que Cristo es humano pecaminoso. Punto número 8. Punto número 8. La doctrina del milenio temporal. Milenio temporal. 1000 años de paz en este planeta Tierra. 1000 años de paz en la Tierra. Vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos, página 367. Conflicto de los Siglos, página 367. El párrafo número 1. Hablando de Guillermo Miller. Tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en lo pasado, para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban aún por cumplirse, se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundado en la palabra de Dios. Esta doctrina, que indicaba 1000 años de justicia y paz
antes de la venida personal del Señor, difería para un futuro muy lejano los tesoros del día de Dios. Pero por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega al fin del mundo. Que los malos hombres y los segadores irán de mal en peor, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta el advenimiento del Señor. El reino de las tinieblas, ¿hasta dónde va a subsistir? Hasta el advenimiento del Señor. ¿Qué es eso? Es un vino de Babilonia. Es un vino de Babilonia. ¿Y Babilonia qué ha hecho? Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Del vino del furor de su fornicación. Muy bien. Vamos a ver qué otros vinos más hay. ¿Qué otros vinos más hay? Número 9. Número 9. La doctrina del rapto. La doctrina del rapto. Primera de Tesalonicenses 4, 17 y Mateo capítulo 24, 40, 41. Mateo 24, 40, 41. ¿Qué dice Babilonia? Que antes de que Cristo venga por segunda vez, los seres humanos serán raptados. Y ese es un vino de Babilonia. ¿Y basado en qué? En Mateo capítulo 24. Mateo 24, 40, 41 dice, está escrito así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Pero esto es pervirtiendo las escrituras. Esto es pervirtiendo las escrituras. Muy bien. Tenemos otro vino. El número, vamos a poner en el orden, número 10. Número 10. Un vino que sostiene ¿qué cosa? Que Dios concedió a la iglesia. Un vino que sostiene que Dios concedió a la iglesia para regir la conciencia. Para regir la conciencia. Vamos a dar lectura a Conflicto de los Siglos, página 337, párrafo 0. Conflicto de los Siglos, página 337, párrafo 0. La doctrina que sostiene que Dios concedió a la Iglesia el derecho de regir la conciencia y definir y castigar la herejía es uno de los errores papales más arraigados. ¿Qué vino de Babilonia? Que Dios ha concedido ¿qué cosa? A la iglesia el derecho de ¿qué? De regir la conciencia y de castigar lo que la iglesia pasa a decir ¿qué cosa? Es herejía. Conflicto de los Siglos, página 337, párrafo
0. Y vamos a decir también así aquí, 11. Otro vino de Babilonia, iglesia de Estado. Iglesia de Estado. Conflicto de los siglos, página 337, párrafo 0. 337, párrafo 0. Los colonos, aquí está hablando de los protestantes que huyeron de Europa a Estados Unidos. Dice, los colonos acordaron, está hablando de estos protestantes que huyeron de Europa a los estados norteños de Estados Unidos. Los colonos acordaron que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Organizóse una especie de iglesia de Estado, en la cual todos debían de contribuir para el sostén del ministerio y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. De esta manera el poder secular quedaba en manos de la iglesia y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas, la persecución. Aquí vamos a poner vamos a decir así, iglesia de Estado, vamos a poner así. En este punto, iglesia de Estado, vamos a considerar 1. Iglesia de Estado. Número 2, vamos a considerar, como dice, el conflicto de los siglos, página 435, párrafo número 1. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Punto número 2. Iglesias del Estado, que es diferente de iglesia de Estado. Conflicto de los siglos, página 435, párrafo 1. Vamos a ir a otro punto más, punto número 12. Punto número 12. Vamos a decir así, santuario. En el libro de Daniel capítulo 8, 11, vamos a dar lectura, Daniel capítulo 8, 11. Daniel capítulo 8, el verso 11. Hablando del cuerno pequeño, acciones del cuerno pequeño, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué dice? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué iba a hacer el cuerno pequeño? Quitar de la vista de la cristiandad la existencia del santuario celestial. La existencia del santuario celestial. Y en lugar del santuario celestial, ¿qué iba a hacer el cuerno pequeño? Dar
otro sistema de culto. Otro sistema de culto basado en lo que la Biblia le llama sinagoga. Basado en la sinagoga. En lo que la Biblia le llama sinagoga. Así dice Daniel 8:11 y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estaba predicho que en el mundo se iba a levantar una organización religiosa que iba a quitar de la vista de la cristiandad del santuario celestial e iba a dar al mundo otro sistema de culto. ¿Basado en qué? En lo que bíblicamente se llama ¿qué? Sinagoga. Muy bien. Tenemos punto número 13. Punto número 13. Los mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Vamos a dar lectura una vez más a Mensajes Selectos 2, página 135, párrafo 1. Dice, ha esparcido muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué dice? ¿Qué ha hecho Babilonia? Ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. En la Biblia leemos en el libro de Marcos capítulo número 7. Marcos capítulo número 7, del verso 5 al 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué tenemos entonces? Un vino de Babilonia que son mandamientos de hombres, 2 de Mensajes Selectos, página 135, párrafo 1 y Marcos capítulo 7, 5 al 7. 14. Vamos a poner como vino de Babilonia, nuevo hombre. La Biblia nos habla del nuevo hombre, pero también esta doctrina ha sido pervertida. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso número 17. Ha sido
pervertido. Entonces, como está pervertido, o sea, ¿por qué decimos que está pervertido? Porque el hombre de pecado, ¿qué dice? Que cuando te administran el rito del bautismo, en ese mismo momento te conviertes en ¿qué? Pasas a ser un nuevo hombre y dejas de ser ¿qué cosa? Viejo hombre. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. 15. El cuerno pequeño dice que ellos son la cabeza. Vamos a leer Conflicto de los Siglos, la página 54. Página 54, párrafo 3. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma. Y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. ¿Qué dice? Aquí vino que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia. Conflicto de los Siglos, página 54, párrafo 3. 16. Vamos a decir, punto número 16, perversión acerca de la verdadera condición del hombre. El cuerno pequeño, ¿qué dice? Enseña qué cosa. Hay un hombre que era un elemento del cuerno pequeño que se llamaba Pelagio. ¿Qué dice Pelagio? Que el hombre nace sin pecado y que él se convierte en pecador al seguir el ejemplo de Adán y deja de ser pecador al seguir el ejemplo de Cristo, que el hombre nace sin pecado. Entonces, ¿esta qué doctrina es? La doctrina de ¿quién? De Pelagio, que era del cuerno pequeño. Muy bien. Es probable que haya más puntos doctrinarios que estén pervertidos, pero vamos a quedarnos con estos que está anotado y vamos a ir desarrollando punto por punto. Ahora solamente, ¿qué estamos haciendo? Enunciando todos los puntos, todos los vinos. Es probable que hayan mucho más vinos, pero por lo menos estos son los más importantes a considerar.